Teresa Rodríguez de la Vega Cuellar, buenas tardes, Tere. Muy buenas tardes, Julio, querido Federico, Connie y a toda la audiencia. Gracias. Connie Delgado Parra, Connie Delgado, buenas tardes. Hola, querido Julio, querida Tere y querido Fede y por supuesto nuestra queridísima audiencia. Así es. Don Federico Bonazo, buenas tardes. Buenas tardes para todos y todas. Un gustazo, un miércoles más aquí con ustedes. Bien, Federico, gracias. Teresa y Connie, gracias por estar aquí. Teresa, vamos entrándole porque hay un chorro de cosas que nos van a consumir el tiempo de volada. Una de ellas, la publicación que ha hecho hoy Los Angeles Times, en el sentido de que hay dos investigaciones abiertas por Estados Unidos contra otros gobernadores mexicanos, específicamente Alfonso Durazo de Sonora y Américo Villarreal de Tamaulipas. Y dice que les retiraron las visas, pero que los dejan entrar a Estados Unidos con un cierto mecanismo que implica que sean una especie de informantes o colaboradores para algunas cosas con autoridades de Estados Unidos. El hecho concreto, Teresa, es que va otro golpe contra otros dos gobernadores. Ellos niegan absolutamente el hecho. La presidenta dice qué es lo que buscan con este retiro de visas y anunciarlo. En fin, ¿cómo ves ese golpe que además, perdón por extenderme tanto, pero que además señala la publicación de Los Angeles Times, que es la nueva estrategia de Estados Unidos que implica golpear a líderes políticos, gobernantes y ya no solo a capos del narcotráfico? Teresa. Bueno, creo que si no fuera por el estado de excepción en términos como de intervención estadounidense o amenaza constante de intervención, lo único que podríamos decir es que se trata de una pieza periodística de escasa seriedad, ¿no? Este tipo de filtraciones que todo lo tienen que conjugar en el habrían iniciado un proceso, les habrían retirado las visas, estarían entrando en territorio norteamericano bajo esta figura como de informantes o testigos protegidos, creo que nos da como para decir cómo este tipo de periodismo forma parte de la estrategia norteamericana de generación de discusión pública en torno a lo que le interesa instalar en el debate público al gobierno norteamericano. Eso es lo que podríamos decir, a no ser por algo que tú has señalado muy bien, Julio, en términos de que este guión ya lo vimos, esta película ya la vimos, ¿no? Y fue el inicio de la película que terminó en la petición de detención provisional contra Rocha Moya, pues empezó así, ¿no? Con filtraciones que especulaban respecto a un supuesto retiro de visa y al inicio de algún proceso legal en Estados Unidos en su contra. Me parece que es preocupante porque me parece que el estar como instalando en el debate que jefes de Estado en estados de la República, provenientes de Morena, están siendo investigados en Estados Unidos, pues no puede sino entenderse como parte de una estrategia en la que Estados Unidos ha decidido jugar esas fichas de cara a dos cosas. Uno, de cara a noviembre próximo, es decir, como un elemento de la política interna, y dos, como un elemento, y creo que esa fue la previsión que se hizo desde la iniciativa que presentó o que hubiera hecho Monreal y que hubiera pactado con el bloque gobernante, es el cálculo que han hecho con miras a 2027, es decir, instalar la narrativa a través ya no solo de generar un ambiente informativo, sino utilizando piezas claves que pudieran tener algún archivo abierto en Estados Unidos, pero que no están siendo elegidos con ese criterio, sino con el criterio de que golpea más a la 4T. Y entonces creo que nos tenemos que poner a pensar que la reforma electoral que se presentó ayer, pues, se publicó en el Diario Federal en el Diario Oficial de la Federación, un poco también es la respuesta a esto, ¿no? Una respuesta doble en la que la presidencia está diciendo, estoy intentando blindar las elecciones de dos cosas, de la presencia de personas involucradas con el crimen organizado, que es un poco la reforma que se presentó en términos de que los partidos puedan más o menos escrutar a quienes están postulando, y por otro lado, pues la causal de nulidad que estarían proponiendo por injerencia extranjera, ¿no? Entonces creo que es un panorama complicado porque no lo podemos sino asumir como una sumatoria que tenemos que pensar si lo están haciendo
o como una política de mermar la credibilidad de la 4T de cara a 2027 como una estrategia de intervención y de soporte exterior a una derecha muy debilitada al interno, si están haciendo ensayos, si están ensayando a ver qué tanto meter esto en el tema, como tema central en la agenda pública, genera un ambiente político a favor o a su favor en la opinión pública mexicana, ¿no? Entonces, bueno, veremos, pero me parece que las dos cosas que se presentaron ayer en el diario oficial de la Federación la tenemos que entender como una respuesta directa a esta nueva andanada que parecería estar teniendo como por objetivo ahora a los gobernadores de Sonora y Tamaulipas. Bien, Teresa, gracias. Connie, ¿qué opinas de estas filtraciones y señalamientos contra otros gobernadores mexicanos? Connie. Bueno, pues el propósito de una filtración de este tipo, como bien dice Tere, no es casual, ¿no? Evidentemente, la maniobra combina presión diplomática, castigo político y un mensaje de advertencia a la presidenta, ¿no? Y a mí aquí me gustaría hablar de cómo se expresa esto en diferentes sentidos. Lo primero es que Estados Unidos envió una represalia simbólica inmediata. Es decir, curiosamente, la filtración aparece después del discurso del domingo de la presidenta Sheinbaum, ¿no? En el que rechaza públicamente el injerencismo, específicamente de Estados Unidos en México, y donde todas sus palabras reiteraron que México es libre, que México es independiente y soberano y que México no es piñata de nadie. Entonces, revocar la visa a los dos gobernadores afines a la presidenta, es decir, Durazo, gobernador de Sonora, y Villarreal de Tamaulipas, y ambos de Morena, pues es una respuesta que golpea directa y personalmente a su círculo de poder, porque claro, deja en claro que las palabras tienen consecuencias, ¿no? Luego, con esto, lo que intenta el gobierno de Estados Unidos, pues es debilitar la cohesión interna del gobierno de la 4T. Es decir, los dos mandatarios pertenecen a estados claves en la relación bilateral. Sonora, por un lado, con una enorme frontera y proyectos estratégicos, ¿no? El litio, el Plan Sonora, y por otro lado, Tamaulipas, que es un corredor de comercio e migración. Y al mismo tiempo, al señalarlos, pues manda un mensaje al resto de los gobernadores y a la clase política mexicana, ¿no? Porque entonces les está diciendo que nadie está a salvo del gobierno en el gobierno de México en términos de la escalada de la confrontación retórica. Y bueno, pues al mismo tiempo, pues esto genera nerviosismo y quizá división al interior del gobierno de la presidenta. Y esto me lleva, digamos, a una tercera parte, que es manejar esta escalada con ambigüedad estratégica. O sea, lanzan esta situación, la filtran a un medio prestigioso como Los Angeles Times, en lugar de hacerlo de manera oficial, ¿no? ¿Y esto qué permite a Washington? Bueno, pues enviar una advertencia durísima, que es que sin firmar de inmediato una crisis diplomática abierta, ahí está presente. Y entonces, en ese sentido, mientras lanza un daño reputacional y la señal de poder ya están hechos, por otro lado, pues presiona sin cerrar la puerta del diálogo. Y entonces en este proceso pues consigue golpear la narrativa de soberanía que lanzó Sheinbaum el domingo pasado, la modificación de la ley, como bien señalaba Tere en este momento, y de algún modo pues contribuye a erosionar este relato de la presidenta, ¿no? Ante la opinión pública, y digamos, es un poco como decirle, tu discurso no nos detuvo, al contrario, actuamos y tú no pudiste evitarlo, ¿no? Y por último, bueno, diría que lo que hace Estados Unidos pues es probar la reacción y preparar el terreno para lo que sigue, ¿no? Para una nueva filtración, ¿no? Y dependiendo del resultado, pues Washington va a ser efectiva y va a ampliar esta medida para, pues, medir la fortaleza política de la presidenta sin necesidad de un choque total. Entonces, pues en síntesis, yo diría que castiga esta filtración, de algún modo castiga a dos aliados, manda una advertencia a todo el gabinete y a los gobernadores, y lo hace con el volumen suficiente para que se escuche fuerte en México, ¿no? Pero con la ambigüedad justa para no hacer inevitable una crisis diplomática terminal, Julio. Gracias, Connie, por este análisis. Federico Bonazo, ¿qué nos dices respecto a lo que significa todo esto que se está viviendo con estos dos gobernadores?
Primero un comentario del orden. No quiero recordar que yo se los dije. No, pero ¿cuántas voces no hubo hace tanto tiempo cuestionando la entrada de los chapulines a Morena, o de gente de probidad dudosa, o de personajes que encarnaban lo contrario del programa de Morena, que por ocupar territorio se generaron alianzas con personas que venían del PAN, del PRI? Luego se cantó victoria, ya sacamos al PAN y al PRI, con gente del PAN y el PRI. Hoy todas esas maniobras y estrategias se ve que no calcularon a Donald Trump. En ningún momento pensaron, oye, ¿no se te ocurre que si Estados Unidos agudiza un poco su política exterior y quiere chantajearnos, no va a usar el tema del vínculo entre política y narco o crimen organizado para molestarnos, para atacarnos? ¿No? Esa variable de la ecuación, si se consideró como algo menor ante la urgencia de ganar, y hoy se paga un precio muy grave por eso. No quiero decir con esto, para nada, no soy juez yo acá para decir que tengo las pruebas para incriminar, en este caso, a Durazo o a Villarreal o a Rocha Moya o a quien sea. Lo que quiero decir es que se desperdició una oportunidad importante a cambio de una estrategia electoral y de territorio y de poder político para renovar, limpiar, intentar curar un poco la tremenda herida que representa para esta sociedad el vínculo entre la política y el crimen organizado, que por supuesto no es de la 4T y que viene de muchísimo tiempo atrás. La presidenta tiene que maniobrar siempre en esta disyuntiva. Si entrega abiertamente, ¿no?, al pedido de extradición de Rocha Moya, o aquí da carta abierta a la especulación, en vez de haber hecho lo que hizo, que fue resistirse ante una filtración periodística, decir, bueno, a ver qué pruebas hay, no podemos nosotros como Estado dejarnos llevar por inferencias periodísticas, eso lo ha hecho bien. Pero claro, cuanto más distancia tome con respecto a el acto o la iniciativa del Estado de México de revisar a sus propios delincuentes, más va a alimentar la propaganda injerencista de los Estados Unidos. Por otro lado, ha tomado una decisión que hasta este momento mantiene un balance finísimo y que me parece muy adecuada, de no hacerlo y de contestar con enorme dureza, como vimos el domingo en el discurso. Allí la presidenta, aquel giro que habíamos visto discursivo, de dureza, ya de señalar al gobierno de los Estados Unidos, eximiendo a Trump con habilidad política, pero señalando directamente al gobierno del vecino del norte con su política injerencista, o como agresor, o como sectores de ese gobierno que querían que fracasara la relación bilateral, ya hay un cambio de discurso muy notable con lo que había venido siendo la primera etapa de la convivencia con Donald Trump. Pero el domingo esto se recrudeció más. Parecía ya incluso que la presidenta estaba politizando a un pueblo, preparándolo para otro tipo de intervenciones muchísimo más violentas y directas. Y yo creo que la situación es de enorme gravedad, es decir, no me parece que estas maniobras sean hechos aislados. O sea, hay que ver nada más cómo se está metiendo los Estados Unidos en todos los procesos electorales de nuestro continente y cómo se está metiendo directamente en México. Imagino que la presidenta incluso sabe cosas que nosotros todavía no sabemos, que se van debajo de las aguas de la política y que forman parte de la extorsión y de la guerra psicológica, como el retiro de visas, ¿no? Yo retiro la visa, genero una filtración a Los Angeles Times y vuelvo a añadir un grado más de agresión a México. Una época dificilísima para navegar como jefa de Estado. Hasta ahora creo que lo ha hecho enormemente bien la presidenta Sheinbaum y le creí, fue sincera el domingo cuando defendió la soberanía y cuando gritó la palabra México. Yo creo que la amenaza es real, que hay muchos elementos para no trivializarla, y dividiría la audiencia mexicana en tres, ¿no? Los que realmente han adoptado una postura soberanista y creen, consideran, coinciden en que estamos ante un crescendo, ante un incremento de la agresión de los Estados Unidos. Luego, los que lo niegan absolutamente, lo trivializan y dicen, no, pero bueno, hay que hacer caso al Departamento de Justicia. Le creen todavía a un gobierno de los Estados Unidos que no se ha cansado en ofrecer todo tipo de violaciones internas y externas al derecho internacional, volando barcas en el Pacífico, al derecho interno, convirtiendo al Departamento de Justicia en una oficina de representación
legal del presidente, eximiéndolo de tantos delitos, de conflicto de interés y otros que lo rodean. Y luego la de los incrédulos. Me imagino que la presidenta también en este momento tiene que hacer un llamado a toda una porción de la audiencia que no calibra lo que está ocurriendo en términos históricos con lo que representa hoy esta versión del imperio de los Estados Unidos. Complicadísima situación que además va sumando nombres, ¿no? Va poniendo en el cesto, en la lista de los nombres, ahora entran ya Durazo y Villarreal. Bien, gracias.